A lo largo de la historia, nosotros hemos visto cómo algunos pueblos se han unido para formar uno solo. Y para lograr esa unión, lo hacen de dos formas. Una se llama la absorción, que consiste en que un pueblo subyuga y domina a otro y le impone su lengua, su ley y su religión. El mejor ejemplo de esto lo tenemos en América Latina. Creo que la mayoría de los que estamos aquí somos de América Latina. Y vimos allí todo el proceso de colonización, donde la unidad se logró eliminando al más débil. Los rasgos y las características del pueblo indígena de América Latina que sobrevivieron fueron solamente los que los conquistadores permitieron que sobrevivieran. El resto completamente fueron eliminadas. La segunda forma es la mezcla o el mestizaje. Quizás es la más común en esta época contemporánea, ¿no? Y esto se logra combinando las características de ambos pueblos para crear un pueblo intermedio. Esto lo hemos visto, por ejemplo, especialmente aquí en Europa con la llegada de la inmigración. Para nosotros es normal y es natural ver ahora mestizaje, hijos que han nacido de latinos con europeos o al revés, de europeos con latinos. Y eso pues ahora es muy normal. Pero aunque crea una mezcla intermedia, una mezcla con nuevas configuraciones sociales y genéticas, siempre en la práctica va a prevalecer la más fuerte. Nosotros la semana pasada vimos que Jesucristo en la cruz hizo algo totalmente diferente. Él, de los judíos y los gentiles, que eran un pueblo que estaban viviendo como enemigos, hizo uno nuevo, pero ni los absorbió ni los mezcló, sino que lo que hizo fue destruir las categorías que los estaban definiendo y que estaban creando esa enemistad para crear un hombre nuevo, con nuevas características de algo que no existía antes. Ni los judíos ni los gentiles habían visto a un cristiano antes, a un seguidor de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo lo que hizo fue crear un nuevo hombre. La pregunta que me surge de esta unión es, ¿hasta dónde llega Cristo con lo que hizo? O sea, ¿cuál es el fin o cuál es la meta de Jesucristo? Y continuando con nuestra serie sobre el libro de Efesios, vamos a ver que Pablo hoy nos va a responder esa pregunta. Y nos va a mostrar que Cristo no se detuvo. En la cruz no se detuvo creando una nueva persona, sino que lo que hizo tiene un destino, una meta que ningún esfuerzo humano va a poder lograr. Solo se va a poder alcanzar en Cristo Jesús. Acompáñenme en su Biblia. Hoy vamos a estudiar Efesios capítulo 2, versículos 17 al 22. Continuamos con Efesios capítulo 2, versículos 17 al 22. Y dice así: y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo primero que nosotros podemos observar en este pasaje es que la paz nos alcanza. En el versículo 17, Pablo dice que Cristo no se quedó esperando a que los creyentes admiraran lo que había hecho en la cruz, sino que Él fue más allá, vino a nosotros para anunciarnos las buenas nuevas de paz. Y dice Pablo que las anunció a los que estaban cerca y a los que estaban lejos. Pablo aquí está parafraseando o está utilizando una parte de Isaías 57, 19, cuando dice que la paz se acercó al que estaba lejos y al que estaba cerca. En el contexto original, Isaías está hablando de la restauración del pueblo de Israel después del exilio. Pero Pablo ve en esas palabras algo mucho más grande. Lo que Pablo está viendo, lo que está diciendo es que Cristo
es el cumplimiento de esa promesa que encontramos en Isaías 57. Cristo vino a anunciar la paz a los que estaban lejos, o sea, a los gentiles, pero también a los que estaban cerca, o sea, a los judíos. Notemos que antes de anunciar la paz, Cristo pagó el precio en la cruz. Para poder anunciar esa paz, Cristo necesitaba consumar su sacrificio en la cruz. No lo podía hacer antes. ¿Por qué? Porque Cristo no es como aquellas personas que prometen algo que no han cumplido o que no han hecho, algo que van a hacer, como es el caso, por ejemplo, de los políticos. Las campañas políticas están fundamentadas sobre cosas que ellos van a hacer y prometen que las van a hacer. Sino que Jesucristo está hablando de algo que Él ya hizo. Está hablando de esa paz que se alcanza por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, la predicación de esa paz nos incluye a todos, los que estaban lejos y los que estábamos cerca. También estamos incluidos nosotros, porque como hemos visto, nosotros somos gentiles. ¿Por qué? Porque no pertenecemos al pueblo de Dios. Nosotros estábamos lejos de Dios, pero gracias al sacrificio de Cristo, nosotros hemos sido acercados. ¿Y por qué para los que estaban lejos y los que estaban cerca? Porque todos necesitamos de Dios. Necesitamos, hermanos, aunque ya estemos en Cristo, diariamente escuchar la palabra de Dios y recibir la paz que solamente Cristo puede dar. Todos los días. Lo segundo que dice Pablo, versículo 18, es que el acceso nos introduce. Él dice que por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y es interesante porque en estos versículos nosotros encontramos la Trinidad. Los teólogos, algunos estudiosos dicen que es de los versículos más trinitarios que existen en la Biblia. ¿Por qué? Porque vemos que el Hijo abre camino, el Espíritu Santo nos acompaña en ese camino para que el Padre nos pueda recibir. Y esta es una imagen maravillosa de lo que Dios ha hecho y está haciendo en la vida de todos nosotros. La palabra clave de este versículo está en la entrada o en el acceso. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo, que es el contexto de la carta, Pablo se está refiriendo a que cualquier persona no podía acceder al rey. Para acceder al rey se necesitaba un intermediario, personas que tuviesen acceso al rey, que pudiesen conocer al rey y le dijeran, hay una persona que quiere hablar contigo. Y entonces el rey decidía si te aceptaba o no te aceptaba. Pero nosotros tenemos una buena noticia, y es que el Rey del universo, el Dios Todopoderoso, nos adoptó. Nos adoptó. Y con esa adopción nos ha dado el privilegio de poder presentarnos delante de su presencia sin necesidad de intermediarios. Solamente con querer estar en la presencia de Dios, nosotros podemos acceder. Podemos acercarnos en oración, podemos acercarnos en alabanza confiando de que lo que nosotros decimos, las oraciones que nosotros levantamos, pueden llegar hasta el mismísimo trono de la gracia de Dios. Y eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pablo dice los unos y los otros, los que estaban cerca y los que estaban lejos. Hermanos, no importa nuestros orígenes. No importa si somos judíos o somos gentiles, ya no importa, esas separaciones fueron destruidas por Cristo en la cruz del Calvario. Todos tenemos el mismo acceso. Todos tenemos el mismo acceso. ¿Y por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo de Dios que habita en cada uno de nosotros el que nos permite ese acceso al Padre. Nosotros hemos visto que el Espíritu Santo es el sello de nuestra adopción. El Espíritu Santo fue enviado para garantizar y para certificar que nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Pero no solo nos sella, sino que también se encarga de introducirnos a la presencia del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Cristo no solo nos alcanzó con su paz, sino que también es el camino que conduce al Padre. Él mismo lo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie irá al Padre si no es a través de mí. Es a través de Cristo que nosotros podemos acercarnos. Es Cristo quien nos abre la puerta para que nosotros podamos acceder a la presencia de Dios. Lo tercero que nos dice Pablo es que la ciudadanía nos da derechos, pero la familia
nos da una identidad. Versículo 19. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Y aquí hay dos temas muy importantes para nosotros en el día de hoy. El primero es que en Cristo no somos extranjeros ni forasteros. Y yo creo que esto lo podemos entender la mayoría de las personas que estamos aquí, porque nos tocó salir de nuestros países de orígenes. Quizás las personas que nacieron aquí o vinieron muy niños no tienen esa percepción de lo que es salir de un país y llegar a otro país, donde tu estatus migratorio tiene una influencia muy grande en nuestras vidas. Los niños, los jóvenes, quizás no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque nacieron con un pasaporte europeo, quizás, con un pasaporte británico, y siempre han tenido un estatus de nacionales, sea en este país o sea en el otro. Pero los que salimos de otros países y llegamos a este país, nosotros sabemos lo que es ser extranjero en un país. Nosotros sí lo sabemos. Y sabemos que los documentos nos dan acceso a ciertos lugares o a ciertas cosas. Por ejemplo, una persona que no tiene una situación regular en un país no puede visitar un aeropuerto, por ejemplo. No puede visitar un aeropuerto. No puede visitar otro país. Durante muchos años, seguramente si yo hablase con alguno de ustedes, me podrían confirmar que durante muchos años usted no pudo visitar a su familia. Usted no pudo visitar a sus padres, no pudo visitar a sus hermanos, porque la situación legal, su situación de documentación, no se lo permitía. Entonces nosotros podemos entender cuando Pablo, le dice a los hermanos de Éfeso, ustedes ya no son extranjeros, ustedes ya no son peregrinos, ustedes ahora son conciudadanos. Conciudadanos. Y es que pareciera que Pablo quisiera que los hermanos de Éfeso se retiraran esa etiqueta. Nosotros la semana pasada hablábamos de las etiquetas, el extranjero, el calvo, o sea, eran las cosas que la gente utilizaba para etiquetar a las personas y mostrar las características que los separaban. Y quizás por muchos años, muchos de nosotros vivimos como los extranjeros, los inmigrantes. Y Pablo quisiera que esas etiquetas se arrancaran y les recuerda que ahora tienen y poseen una ciudadanía. Una ciudadanía que para el mundo romano lo significaba todo. Lo significaba todo. ¿Por qué? Porque el ciudadano podía votar, podía poseer propiedades y podía apelar aún ante el César. Pero una persona que no era ciudadana, aunque vivía bajo las mismas leyes del imperio, no tenía ni los mismos privilegios ni las mismas protecciones. Y es interesante el uso que Pablo está usando de la palabra conciudadano, porque esto denota que nosotros los creyentes tenemos los mismos derechos y la misma protección, el mismo estatus que tienen todos los santos de la historia de la iglesia, la historia del pueblo de Dios. Tenemos los mismos privilegios que Moisés, los mismos privilegios que Jacob, los mismos privilegios. Y es más, yo me atrevería a decir que tenemos más. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha sido revelado el misterio de la salvación. Hermanos, lo que una visa no puede darte, lo que un pasaporte, una nacionalidad no puede garantizarte, Cristo te lo dio en la cruz del Calvario. Por eso el llamado, mis hermanos, es a vivir conforme a lo que Cristo ya nos dio. El segundo tema importante que podemos rescatar de este versículo es que somos miembros de la familia de Dios. Esto también es muy importante porque la ciudadanía te da derechos, pero la incursión en una familia te da una identidad y te da una herencia. Eso no te la da la ciudadanía. Usted puede tener un pasaporte británico y eso no le da derecho a usted a una herencia. Pero el ser hijo de, sí. El día que sus padres fallezcan, usted tendrá acceso a todo lo que pertenecía a sus padres. ¿Por qué? ¿Porque tienen un pasaporte? No, porque son hijos de ellos. Todo esto se va conectando con el mensaje global de la carta. El Padre nos eligió y nos predestinó para ser adoptados. El Hijo nos redimió y pagó el precio que costaba esa redención en la cruz del Calvario. Nos sacó de una familia antigua y nos incursionó, nos metió en la familia
de Dios. El Espíritu Santo nos selló, puso sobre nosotros la marca legal que confirmaba que nosotros le pertenecemos a Dios, que le pertenecemos a la familia de Él. Pablo ahora dice, ustedes son miembros de la familia de Dios, y eso, claro, puede parecer maravilloso, y de hecho es maravilloso para nosotros, pero la adopción que se anunció en el capítulo 1, ahora nosotros vemos que Pablo nos la está confirmando. Somos hijos de Dios, hermanos, vivamos con esa identidad. Nosotros no somos lo que la gente dice, nosotros somos lo que Dios dice que nosotros somos. Somos sus hijos, somos coherederos junto con Cristo de todos los tesoros que Dios tiene en el reino del cielo para sus hijos. Hermano, nosotros somos ricos, aunque nuestra cuenta esté en rojo. Nosotros tenemos una identidad, aunque las personas digan lo contrario. Nosotros somos hijos de Dios y eso debe ser suficiente para nosotros, a tal punto que debe cambiar la percepción de nosotros mismos. Debe cambiar la forma en la que nosotros nos vemos. Cuando nosotros nos vemos delante de un espejo, no vemos a un error. No vemos, no, esto es un error de mis padres. No. No vemos a un fracasado, no vemos a una persona que está sin trabajo, no vemos a una persona enferma, vemos un hijo de Dios. Con la imagen de Dios que está siendo de Cristo formada en nosotros, pero la imagen de Dios que está en cada uno de nosotros. Como hemos dicho en este púlpito, aún los no creyentes poseen la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es la que le da el valor a las personas, aunque ellos la tienen distorsionada. Pero tienen la imagen de Dios. ¿Distorsionada por qué? Por causa del pecado. Nosotros poseemos la imagen de Dios. Y también debe cambiar la forma en la que nosotros vemos a los hermanos. Porque sabe una cosa, hermanos, la iglesia no es un club social. Si usted viene aquí cada domingo para encontrarse con los hermanos para chismosear o para hablar de lo bueno que le ha ido, o sea, usted está equivocado. O sea, ese no es el lugar de la iglesia. Que tómese un café con su hermano, hablen de cosas. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, nosotros venimos a ser edificados con la palabra de Dios, con el trato de los hermanos. No es un club social, no es un estamento tampoco religioso. No es un estamento religioso. Nosotros no venimos aquí a hablar de religión, ni venimos aquí a imponer leyes. Hermanos, nosotros somos una familia. Somos una familia, pertenecemos a la misma familia de Dios. Y por eso, la semana pasada veíamos que Dios pudo, a través del sacrificio de Cristo, romper esa estructura, esa pared que separaba los dos pueblos, que separaba las características que los definían. Y por eso nosotros somos una familia, aunque seamos de diferentes países, de Ecuador, de República Dominicana, de Cuba, de Colombia, seamos de donde seamos, de Venezuela, seamos donde seamos, somos una familia. Y eso tiene que cambiar la forma en que nos relacionamos y nos tratamos. La forma en la que resolvemos nuestros conflictos. La forma en la que recibimos a las personas que nos visitan por primera vez. La forma en la que nos acompañamos en medio de las dificultades y en medio de las enfermedades. Hermanos, hoy tenemos hermanos enfermos. Tenemos hermanos enfermos. Yo no sé lo que usted hace cuando a usted le llaman de su país o le llaman de aquí y le dicen, ay, su fulano de tal, que es tu hermano de sangre, está enfermo. Yo no sé si usted ignora esa llamada, usted ignora ese mensaje. Hermanos, somos hermanos. Somos hermanos. La sociedad actual promueve constantemente el éxito y no te permite perder tu tiempo en las personas que están mal. No te permite perder el tiempo en las personas que no te pueden aportar absolutamente nada. Por el contrario, te dicen que para alcanzar ese éxito, utilices a las personas que más puedas. Si es posible, forma una escalera con gente, con personas. Sube sobre ellas, trepa y alcanza tus logros. Alcanza el éxito. Olvídate de ellos. Eso es lo que el mundo promueve, hermanos. Pero la Biblia es contracultura. La Biblia es contracultura. La Biblia dice que somos una familia. Y cuando somos familia, actuamos de manera diferente. ¿Por qué? Porque a la familia se le abraza, a la familia se le ama, a la familia se le acompaña y se le ayuda a resolver los problemas. Eso es lo que la Biblia promueve constantemente. Y es a lo que Pablo nos está llamando en esta tarde. Cristo no solo nos alcanzó con la paz, no solo abrió la puerta para acceder al Padre, también nos cambió el estatus. Usted ya no es visitante de Interlondres.
Usted ya no es seguidor de una cultura o de una idea que se llama cristianismo. Hermano, usted es un cristiano. Usted es un hijo de Dios y por lo tanto usted pertenece a la familia de Dios. Usted tiene una ciudadanía que no es de este mundo ni es de esta tierra. Usted tiene una ciudadanía que es de los cielos. Usted tiene el pasaporte que le abre todas las puertas y es la ciudadanía de Dios. Usted pertenece a la familia de Dios y por lo tanto esa identidad es suficiente para que usted pueda caminar y salir de este lugar con su cabeza en alto, sin importarle lo que las demás personas puedan pensar de usted. El último punto del sermón es que la presencia de Dios nos hace un templo. Versículos 20 al 22, perdón. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y es que en estos versículos Pablo hace énfasis en el hecho de que como ciudadanos del reino y como miembros de la familia de Dios, cada uno de nosotros está siendo edificados. Cada uno de nosotros está siendo edificado. Y Pablo nos muestra la forma en la que nosotros estamos siendo edificados. Lo primero que dice es que hay un fundamento y una piedra angular. Y ese fundamento es apóstoles y profetas, es decir, sobre el testimonio que los apóstoles dejaron, especialmente en el libro de los Hechos y en sus cartas, y la enseñanza que ellos recibieron del Señor Jesucristo y que nos han transmitido a nosotros. Ellos anunciaron, y esto es fundamental para nosotros, que nosotros necesitamos entender que nuestro fundamento, nuestra edificación, se está realizando sobre la palabra de Dios. No se está realizando sobre pensamientos de hombres, no se está realizando sobre lo que el pastor dice o lo que alguien ha escrito en libros, sino que nuestro fundamento, nuestra vida, está siendo edificada sobre la palabra de Dios. No sobre nuestra cultura, ni nuestras preferencias, ni nuestras tradiciones, sobre la palabra de Dios. En la construcción antigua existía algo que era la piedra angular. Y esta piedra era demasiado importante. De hecho, los constructores, era la primera piedra que se ponía, los constructores pasaban mucho tiempo buscando la piedra adecuada para poder iniciar esa construcción. ¿Por qué? Porque esta piedra le garantizaba la estabilidad y la orientación a la edificación o al edificio. Si la piedra no era correcta, lo más probable era que el edificio se derrumbaría con el tiempo. Pablo dice que la piedra angular con la que usted y yo estamos siendo edificados se llama Cristo. Es una piedra perfecta en la cual no hay ningún error, ninguna mancha. Cristo no es un adorno en la iglesia, hermanos. Cristo no es un adorno en la fachada de la iglesia. Cristo debe ser y se debe convertir en la piedra que determina la dirección de todo lo que nosotros hacemos. Y le voy a confesar algo. A mí me encanta cuando la Biblia habla de todo. Cuando la palabra todo está en la Biblia, porque no excluye absolutamente nada. No excluye nada, no nos da opción a que nosotros digamos esto no, sino que absolutamente todo está incluido. Cristo debe ser el centro que dirige nuestra vida. Y hasta que Cristo no sea el centro, vamos a seguir siendo edificados en la dirección errónea. A veces nos preguntamos, ay, ¿yo por qué actúo de esta manera? ¿Por qué cuando me pisan aquí yo reacciono acá? ¿Por qué yo no he sido cambiado? La respuesta es clara, porque Cristo no es el centro de su vida. Usted sigue siendo el centro de su vida. Usted reacciona porque se siente ofendido. No porque ofendieron a Cristo, porque usted se siente ofendido. Y usted es el centro de su vida. Sencillo. Y entonces necesitamos que Cristo se convierta en el centro de nuestra vida para que nosotros podamos empezar a caminar en la dirección correcta. Otra cosa que nos dice Pablo es que somos un templo reconstruido, pero no como un edificio, sino como personas. En Juan, capítulo 2, versículo 19, Jesús dijo, destruyan este templo, o si destruyen este templo, en 3 días lo levantaré.
Y las personas que estaban alrededor pensaban que Jesucristo estaba hablando del templo de Jerusalén. Y decían, pero ¿cómo? Si el templo de Jerusalén, ¿cómo va a reconstruir un templo, una edificación tan grande en 3 días si nosotros lo destruimos? Pero en realidad, dice la Biblia, no lo digo yo, porque si usted lee este pasaje, si usted conoce este pasaje, posteriormente el autor del libro, del Evangelio, se tomó el trabajo de explicárnoslo, para que nosotros no estuviésemos haciendo ningún tipo de invento, estuviésemos hablando algo que no era. Nos dijo que Cristo, ¿sí?, estaba hablando de su propio cuerpo, no de un edificio, sino de Él. Nosotros estamos siendo edificados no como un edificio, sino como personas que más adelante nos vamos a convertir en el templo del Espíritu Santo de Dios. Que nos vamos a convertir en el templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros somos alcanzados por Cristo, el Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros, hermanos. Nos convertimos en su templo. Y esto es muy importante porque nos conecta con la tercera parte. Somos un edificio en construcción. Y esto a mí me causó bastante curiosidad por el lenguaje que usa Pablo. Pablo dice que es un edificio que va creciendo. Y obviamente cuando lo leemos naturalmente nos suena absurdo, ¿no? Porque yo no he visto el primer edificio que después de terminado siga creciendo. Si usted hace un edificio de 6 plantas, pues dentro de 100 años el edificio seguirá con las mismas 6 plantas. Por más que usted lo riegue, por más que usted llueva, por más que usted lo abone, el edificio se queda igual. Y esto me parecía curioso y me sonaba hasta absurdo. Pero luego entendí que Pablo lo que está sugiriendo es que nosotros somos una edificación especial porque estamos vivos. Y los seres vivos crecen. Los seres vivos tienen la facultad de crecer. Significa que estamos en un proceso. Somos un templo que está en un proceso y que aún no se ha terminado. Un proceso donde cada pieza está siendo ajustada por Dios. Cada pieza. Pero con la certeza y la seguridad de que cada uno de nosotros, aunque es un edificio independiente, formamos parte de otra edificación más grande, más poderosa, que Dios está formando con nosotros, que se llama la iglesia. Se llama la iglesia, mis hermanos. Nosotros somos piedras de la iglesia. Somos parte fundamental de la iglesia del Señor. De la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros se convierte en esa piedra que el Señor va injertando en nuestra iglesia, que va siendo ajustada junto con otras piedras. Y aquí es donde empieza lo bueno. ¿Por qué? Porque para poder ajustar las piedras necesita que hayan roces, que hayan desajustes. Porque el mismo peso del edificio es el que iba ajustando las piedras que se iban poniendo. Hermanos, la iglesia es el lugar donde las relaciones se construyen. Es el lugar donde las relaciones se prueban, diría yo. Porque todos ustedes me aman, espero, en el Señor. Pero el día que yo tenga que aplicarles la disciplina eclesial, tenga que llamarlos a cuentas y tenga que tirarle de las orejas, ¿me seguirán amando de la misma manera? ¿O ya me convertiré en el pastor ogro, en el pastor que no quiero ver porque me regañó? Hermanos, necesitamos esos espacios, necesitamos esos roces porque allí es donde vamos a probar las relaciones. En todas las relaciones hay conflictos. En todas, hermanos, en todas. Usted entra a trabajar y ya hay conflictos. Usted viene a la iglesia y hay roces en los hermanos. Usted tiene esposo, usted está soltero y usted dice, yo no tengo problema. Se casa y empiezan los problemas. Empiezan los roces. Hermanos, siempre en todas las relaciones habrán conflictos. En todas, absolutamente todas. Pero déjeme decirle una cosa, hermanos. Los conflictos se resuelven, las relaciones se restauran. Se lo voy a repetir para que se lo grabe. Los conflictos se resuelven y las relaciones se restauran. La semana pasada veíamos que la Biblia nos insta a vivir en paz con todos
en la medida de nuestras posibilidades. Y también veíamos que nosotros debemos ser agentes de paz y pacificadores, y debemos ir aún a las personas que nos han ofendido para lograr la reconciliación. Cada situación que nosotros resolvemos, especialmente entre los hermanos de la fe, cada acto de perdón que nosotros damos, cada relación que logramos profundizar, es como una piedra que ha sido bien encajada en la iglesia del Señor, en esa edificación que el Señor está construyendo. El objetivo de ese proceso es que como una edificación que va creciendo, lleguemos a ser un templo santo, que es lo que dice Pablo. Y eso también me llamó la atención, porque Dios podría elegir para formar su iglesia a esos que ya han alcanzado la madurez y han alcanzado el nivel más alto de santidad. Y en algunas ocasiones hasta quisiéramos que la iglesia estuviese llena de gente madura y de gente que camina sobre las aguas, que ya logró el máximo nivel de santidad. Pero si fuese así, hermanos, yo creo que ninguno de nosotros podría estar en esta iglesia. Ninguno de nosotros, porque seguimos estando en este cuerpo carnal, y mientras que estemos en este cuerpo carnal, estaremos sujetos a nuestras pasiones, estaremos sujetos a nuestras emociones, y todas esas inclinaciones a lo malo, o concupiscencia, como le llama la Biblia, van a aflorar. Van a aflorar. Por eso necesitamos seguir caminando. Dios llamó a hombres, a nosotros, hombres y mujeres, imperfectos, para moldearlos y perfeccionarlos, pero en Cristo Jesús. No en la imagen del pastor, no en la imagen del líder de alabanza, no en la imagen de Cristo Jesús. Vale la pena resaltar que ninguno de nosotros se puede santificar solo. Usted se puede ir ahí a una montaña y usted puede decir, no, yo ya llegué. Pero cuando usted se encuentre con el primer ser mortal, hasta ahí le llega la dicha. Porque esa persona, estoy convencido, que sacará lo peor que tiene usted dentro. Porque los seres humanos tenemos esa particularidad. Convivir con otros y las relaciones son el camino que Dios dispuso para que nosotros alcancemos la santidad. Necesitamos relacionarnos, hermanos. Si nosotros no nos relacionamos y si aquí en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra familia, no hubiese la persona que saca lo peor de nosotros, jamás podríamos crecer. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos detectar las áreas de carácter en la cual necesitamos crecer, jamás vamos a mejorar. ¿Y cómo las vamos a detectar si alguien no nos hace mal? Necesitamos que nos hagan mal para poder practicar el perdón y decir, yo ya puedo perdonar lo que sea. No me importa lo que me hagan, yo perdono. Pero ¿y si nadie nos hace mal? ¿Cómo le hacemos? Si no reconocen nuestro trabajo, ¿cómo vamos a saber que ya llegamos en el orgullo? Si la gente dice, bueno, sí, hermana, me recibe en la puerta, pero yo nunca le digo, muchas gracias, hermana, por lo que hace, o la persona que nos atiende en el café, o la persona que nos hace un servicio. Si esa persona nos reconoce constantemente, ¿cómo vamos a saber que nuestro orgullo no está allí? ¿Cuándo nos damos cuenta que somos orgullosos? Cuando la gente no viene a decirnos lo bien que hacemos las cosas. Y entonces decimos, pero yo todo lo que hago y la gente no me lo reconoce, hermano, eso es orgullo. Pero allí es donde nos vamos a dar cuenta. Entonces necesitamos el roce con las demás personas para poder saber cuáles son las áreas de carácter en las cuales necesitamos crecer. No podemos perder de vista, hermanos, que la santificación es un proceso. Es un proceso que se desarrolla en comunidad, jamás individual. Por último, Pablo nos dice que somos la morada de Dios. Y cuando la Biblia o cuando hablamos de morada, está denotando o está mostrándonos un lugar de residencia permanente, de habitación permanente. Hermanos, usted y yo estamos siendo edificados para convertirnos en el lugar donde Dios va a morar permanentemente. Y esto debe crear en nosotros un sentido de responsabilidad como creyentes. ¿Por qué? Porque el Dios Santo
¿sí? Ha decidido tener como morada permanente a un grupo de personas imperfectas. Cuando usted se mire al espejo y usted dice, es que yo soy el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en mí, usted debería cambiar la percepción de su entorno, de su vida y la forma en la que veo a los hermanos de la iglesia y a la iglesia. Porque cada persona que está aquí sentada a su lado es el templo del Espíritu Santo. Cada persona que está aquí sentada, incluyéndolo a usted, es el lugar que Dios eligió para vivir permanentemente. El Espíritu Santo de Dios vive y habita en cada uno de nosotros. Por lo tanto, tratemos a las demás personas con con el mismo amor, con la misma integridad, con el mismo respeto que a nosotros nos gustaría que nos trataran. La Biblia dice que los veamos como superiores a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le falta el respeto a una persona, cuando usted se falta el respeto a sí mismo, usted está atentando contra la morada de Dios, contra el lugar donde Dios habita. Cuando nosotros venimos aquí cada domingo, no lo hacemos como un acto religioso. O sea, usted no viene aquí a la iglesia, espero yo que no venga para cumplir, sino que usted viene para ser edificados juntos como una familia, como el cuerpo de Cristo, a través de la predicación de la palabra de Dios, reconociendo que es el mismo Espíritu Santo el que nos está perfeccionando cada día. Para concluir, yo inicié con una pregunta: ¿hasta dónde llega lo que Cristo hizo? Y la respuesta nos la da Pablo: hasta el final. Cristo llega hasta el final. Él no se detuvo en ningún paso. Cada versículo que hemos visto cómo nos va sumergiendo en él. No nos alcanzó solo con su paz, no abrió la puerta para que accediéramos al Padre, cambió el estatus que teníamos para convertirnos en ciudadanos del reino de los cielos, miembros de la familia de Dios. Y no solo eso, sino que también nos convirtió en su templo. Él pudo haber parado ahí y decir, bueno, ya estos tienen el pasaporte de la ciudadanía de los cielos, dejémoslos allí. No, fue más allá, nos convierte en el templo donde habita su Espíritu Santo. Y Dios continúa haciendo esa obra, porque como hemos visto, no estamos terminados. Ninguno de nosotros está terminado. Dios continúa haciendo esa obra y lo hace a través de las relaciones de hermandad que podamos tener con los hermanos en la iglesia. Yo no he hablado con la mayoría de ustedes en el día de hoy. Y yo no sé cómo has venido hoy. Si has venido abatido, si has venido preocupado, si has venido triste, si has venido... No sé cómo has venido en el día de hoy. Quizás por tus problemas, quizás por la situación migratoria, quizás no tuya, pero de algún familiar, algún amigo. Quizás porque no tienes trabajo o porque a lo largo de la semana te has dado cuenta que no encajas en ningún grupo. No encajas con tus amigos del colegio, no encajas con tus vecinos, no encajas con... Pero hoy Dios nos está diciendo en su palabra que nuestra identidad está en Él. En Él. No importa tu situación, no importa si no encajas, no importa si no tienes dinero, no importa si estás enfermo, no importa. Tu vida es importante para Dios porque tú haces parte. Eres una pieza fundamental de algo muy grande que Cristo está construyendo aquí en la tierra. Y es su iglesia. Su iglesia. Tú eres el templo de Dios. Y eso debe marcar el valor de nuestra vida. Y debe marcar nuestra identidad. No puedes pasar por alto que eres el templo de Dios. El lugar donde Dios decidió habitar. Por lo tanto, queridos hermanos, nuestro comportamiento debe reflejar en todo tiempo esa verdad, que el Espíritu Santo habita en nosotros. Que todas las cosas que nosotros hagamos puedan glorificar a Dios. Esta es la palabra del Señor para nosotros en esta tarde. Yo espero, hermano, que usted pueda meditar en ella. Y no solo meditar, sino que también la pueda poner por obra y también se la pueda enseñar a otras personas
que necesitan escucharla. Vamos a orar.